Hola, en este video vamos a trabajar con ecuaciones exponenciales. Vamos a empezar a resolver ecuaciones exponenciales. Sin dar una definición formal de lo que es una ecuación exponencial, las ecuaciones exponenciales son ecuaciones en las que la variable, la incógnita, aparece siempre en exponentes. Esa es básicamente la idea que usted tiene que tener de una ecuación exponencial. O sea, en las ecuaciones exponenciales siempre interviene alguna potencia en la cual la incógnita de la ecuación o las incógnitas aparecen en los exponentes y solo ahí, no aparecen en la base. Eso sería un ejemplo de una ecuación exponencial, pero ahora después vamos a resolver algunas. Todas las ecuaciones exponenciales que vamos a trabajar en este curso tienen la particularidad siguiente. Si nosotros miramos las potencias en las cuales aparece la incógnita, obviamente que en el exponente, por eso son ecuaciones exponenciales. En esas potencias, las otras no interesan. Las potencias que tengan incógnita en el exponente siempre van a tener base positiva, o sea, acá no va a aparecer números negativos, ni tampoco va a ser 1 la base. Es decir, ustedes van a aparecer potencias con la incógnita en el exponente y la base de esas potencias van a ser números positivos y distintos de 1. Esa condición se va a dar siempre. Entonces, dada esa condición, hay una propiedad que es la que vamos a usar y es la base para resolver las ecuaciones exponenciales, además de saberse todas las propiedades que vimos. Y es la siguiente. Si tenemos un número positivo, no puede ser negativo ni 0, y tampoco puede ser 1. Y se cumple lo siguiente, de que tengo ese número elevado a cierto x, y me da lo mismo que ese número elevado a cierto y, entonces podemos asegurar que los exponentes son iguales. Igualación de exponentes, decimos comúnmente cuando usamos esta propiedad. Es muy importante esta propiedad. Capaz con un ejemplo queda claro el sentido de la propiedad. Es decir, número positivo y distinto de 1. Vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que sea 5. Y yo tengo acá, me dicen que 5 a la x da lo mismo que 5 a la 7. Entonces necesariamente x tiene que ser 7. Porque 5 elevado a ningún otro número me da lo mismo que 5 a la 7. Solamente 5 elevado a la 7 es igual a 5 elevado a la 7. Eso es lo que dice la propiedad. Si las bases son números positivos distintos de 1, que van a ser porque ya dijimos que las ecuaciones que vamos a trabajar van a tener esa característica. Si las bases son iguales, tengo dos potencias que tienen bases iguales, entonces puedo asegurar que los exponentes son iguales. Yo de acá puedo concluir que x vale 7. Y ahí ya resolví una ecuación exponencial muy sencilla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a resolver ecuaciones exponenciales. Para resolver ecuaciones exponenciales tenemos que tener muy presente esta propiedad, las definiciones que vimos de potencia, que la potencia de exponente es 0, cuando la base es distinto de 0 da 1, que las potencias de exponente de 1 dan el mismo número que la base, y todas las propiedades que vimos de las potencias. Si eso no está claro, yo sugiero que antes de empezar a resolver estas ecuaciones hagan un repaso de todo eso. Si está claro, seguimos. Bueno, yo voy a usar los mismos ejemplos que están en el teórico, así se acompañan con el material y van mirando el video. Entonces, un ejemplo, la primera ecuación ahí que puse como más sencilla, dice así: 7 elevado a la 3x menos 5 es igual a 7 elevado a la x más 1. Acá tengo una potencia y acá dice que esa potencia es igual a esta potencia. Por suerte tiene la misma base, una base que es positiva y distinta de 1. Entonces podemos directamente usar esta propiedad. La propiedad dice que yo en la fotocopia le puse asterisco a la propiedad.
Entonces acá directamente vamos a usar esa propiedad. Bases iguales, positivas y distintas de 1, entonces necesariamente los exponentes tienen que ser iguales, igual a los exponentes. Automáticamente esa propiedad hace de que yo pase de tener una ecuación exponencial a una ecuación que en este caso es de primer grado, ya no es exponencial. Como es de primer grado, se resuelve transponiendo términos. Transpuse términos. Acá reduzco, queda 2x, acá queda 6. Si 2 por x es 6, x es 6 dividido 2, entonces x es 3, y entonces el conjunto solución de la ecuación exponencial es el conjunto formado solamente por el número 3. Y ahí terminamos con el primer ejemplo. Bueno, el ejemplo 2 del teórico pide resolver la ecuación 2 elevado a la 3x menos 6 igual a 8. Es una ecuación exponencial porque la variable, la incógnita, aparece en el exponente de una potencia. Ahora, esta propiedad la vamos a tener que utilizar, yo diría siempre, capaz en algún caso no, pero me atrevería a decir que la vamos a usar siempre para resolver ecuaciones exponenciales. Entonces, para poder usar esta propiedad yo tengo que tener dos potencias que estén igualadas y que tengan la misma base. Y no es el caso acá, porque acá tengo un 8. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta y en la mayoría de las ecuaciones exponenciales es expresar todos los factores que aparezcan en la ecuación como potencias de la misma base. Si yo tengo 8, y generalmente va a pasar de que sean números que sean múltiplos unos de otros. 8 es múltiplo de 2, o sea que en realidad más que múltiplo, 8 es una potencia de base 2. Yo tendría que pensar 2 elevado a la cuánto es lo mismo que 8. 2 por 2, 4, por 2 me da 8. Es decir que 2 a la 3 es lo mismo que 8. 2 a la 3 matemáticamente da 8, por lo tanto 2 a la 3 es lo mismo que 8. Por lo tanto, a mí me conviene reemplazar este 8 que está acá por 2 a la 3, que matemáticamente es lo mismo, pero que a mí me sirve más porque logro que me queden iguales bases, para ahora sí poder usar la propiedad. Las bases son iguales, por lo tanto puedo igualar los exponentes. Así que acá estoy usando la propiedad. 3x menos 6 es igual a 3. Me quedó de vuelta una ecuación de primer grado. Transpongo, queda 3 más 6. 3x igual a 9. X igual a 9 dividido 3. Entonces el conjunto solución de esta ecuación es el conjunto formado por el número 3. Igual que la otra. Ahí estaría pronto el ejemplo 2. Bueno, pasamos al ejemplo 3, que tiene una dificultad bastante mayor que las anteriores. Pero con cuidado y usando las propiedades se llega. Primero miramos los factores que aparecen acá. Tengo 3, tengo 9, tengo 3 y tengo 1. Hay que poder expresar todos esos factores como potencias en la misma base. O sea que lo primero es pensar en qué base me conviene expresar esto. 9 es una potencia de base 3. Así que 9 yo lo puedo poner. Esto lo puedo dejar en base 3. 9 es lo mismo que 3 a la 2, 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Así que cambio esto por esto. Esto ya está en base 3. Podría aplicar acá una propiedad de potencia para eliminar paréntesis, pero lo voy a hacer en el paso siguiente para no entreverar ahora. Y esto también lo tengo que poder expresar en base 3. O sea, tengo que poder expresar todos los factores de la ecuación, todos, en una misma base que sea positiva y diferente de 1. No se puede poner en base 1. Entonces este 1 así como está no puedo, lo tengo que pasar a la base que me convenga. Y como nosotros vimos una propiedad de que todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1, esta hermosa recuérdenla porque la van a usar mucho, yo acá pongo 3 a la 0. 3 a la 0 es lo mismo que 1.
Y 3 a la 2 es lo mismo que 9. Aunque parezca que le estoy complicando la ecuación, en realidad ya estoy avanzando en su resolución porque tengo la ventaja de que ahora todas las potencias están en la misma base. Por lo general la base común va a ser, ustedes se fijan todas las que tengan, va a ser un número distinto de 1 y generalmente va a ser el más chico o un divisor de él. Por ejemplo, si ustedes en una ecuación tienen 2, 4, 8, 16, y bueno, en ese caso prueben con 2. Si tienen 3, 9, 27, 81, y prueben con 3, nunca con 1. El más chico, les conviene probar con el más chico, no es una regla esto, pero como receta cuando cuesta un poco razonar, a veces sirve tener una receta. El divisor más chico, prueben con ese. Bueno, tengo todo en base 3, sigo. Lo que vamos a hacer en este paso es sacar este paréntesis. ¿Cómo? Esto es una potencia de potencia y nosotros vimos una propiedad de que cuando tenemos una potencia de potencia podemos expresar en una potencia sola donde la base es la misma y los exponentes se multiplican. Ojo cuando multiplican acá, es 2 por x menos 3. Como que si esto estuviera entre paréntesis, tengo que aplicar propiedad distributiva. 2 por x es 2x y 2 por menos 3, menos 6. Ahora, para seguir, si ustedes recuerdan, nosotros vimos una propiedad de que cuando se multiplican varias potencias que tienen la misma base, es lo mismo dejar en una potencia sola con la misma base y cuyos exponentes son la suma de los exponentes de las que tenía. Entonces tengo que sumar esto, más esto, más esto. Ya lo voy a hacer en este paso. Tengo un término de grado 2 que se va a quedar solo. Bueno, tengo todo semejante con que agrupar. Después tengo un solo término en x, que es este. Así que acá va a quedar más 2x. Y términos independientes tengo 1 más 2 son 3, más negativo 6 da menos 3. Y llegamos a una potencia de cada lado del signo de igual. Vamos a por fin poder usar la propiedad. Tenemos dos potencias que son iguales, que tienen la misma base, entonces igualo los exponentes usando la propiedad. Me quedo solo con los exponentes ahora. X cuadrado más 2x menos 3 tiene que ser igual a 0. En este caso la ecuación resultante es una ecuación de segundo grado, por lo tanto tenemos que usar la fórmula, donde A vale 1, B vale 2 y C vale menos 3. La fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, entonces es menos B, el opuesto de B, más menos B al cuadrado, yo ya voy a poner 4, menos 4 por 1 y por menos 3. Todo dividido 2 por A. Me queda menos 2 más menos. Este producto da 12 positivo, porque es menos por menos da más. 4 por 1, 4 por 3, 12. Y 4 más 12, 16. Y ya voy a hacer la raíz cuadrada de 16. Y en la fotocopia tienen escrito más detallado los pasos, pero yo no lo voy a hacer. Una solución queda menos 2 más 4 dividido 2. El numerador me da 2, dividido 2 es 1. Y la otra solución queda menos 2 menos 4 dividido 2. Da menos 6 el numerador, dividido 2 da menos 3. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación exponencial está formado por los números 3, negativo 3 y 1. Me quedó apretado ahí, pero bueno, se entiende. Hice medio apurada la resolución de la ecuación de segundo grado porque entiendo que esto ya lo saben hacer. Bueno, y un último ejemplo que tiene un detalle no menor, que es un error bastante común que cometen los alumnos y por eso lo quise poner. Miramos acá todas las potencias que aparecen, base 2, y acá tengo base 8. Entonces me conviene expresar ese 8 en base 2, es decir, pensar 2 elevado a la cuánto me da 8. Eso ya lo hicimos y ya vimos que es 2 a la 3.
en el segundo ejemplo creo que fue. 2 a la 3 es lo mismo que 8, yo no puedo perder la x en el camino, entonces pongo 2 a la 3 en lugar del 8, entre paréntesis, y después la x fuera del paréntesis. Acá, esto es una potencia de base 2. Lo que me conviene es poner el exponente, porque si no pueden cometer el error de pensar que no tiene o que vale 0 y después les cambia todo. 2 es lo mismo que 2 a la 1. Entonces en este caso me conviene poner el 1. Y acá tengo una potencia de potencia, es decir, tengo que multiplicar 3x menos 2 por x más 1, si quiero sacar este paréntesis que está acá y que me quede todo expresado en una potencia sola. Entonces me queda 3x por x, 3x a la 2. 3x por 1, 3x. Todo esto es el exponente, ¿no? Menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por 1, menos 2. Bueno, parece que empeoró la cosa, pero si miran ya tengo todo en base 2. Faltaría sacar este paréntesis de acá, potencia de potencia, multiplico 3 por x, 3x. Y de este lado lo que tengo que hacer es sumar los exponentes. Sumar, de vuelta con el mismo criterio de hoy. Tengo 3x al cuadrado, es el único término de segundo grado, así que ese queda 3x al cuadrado. Después, términos de primer grado tengo más 3x menos 2x. Queda más 1x. Y términos numéricos, y acá está por qué era importante poner el 1. Si ustedes no ponen ese 1, podrían cometer un error que es muy común, que es poner esto. Pero en realidad yo tengo menos 2 acá en el exponente y acá tengo un 1 positivo. Y eso se suma. Y por lo tanto no da menos 2. Menos 2 más 1 positivo da menos 1. Bueno, por fin podemos usar la propiedad. Bases iguales, entonces los exponentes necesariamente tienen que ser iguales, así que tiene que ser 3x cuadrado más 1x menos 1 igual a 3x. De vuelta a una ecuación de segundo grado, pero recuerden que para poder resolver una ecuación de segundo grado, para poder aplicar la fórmula tiene que estar igualada a 0. Esto está igualado a 3x, por lo tanto este término hay que transponerlo. Va a quedar 3x cuadrado más 1x menos 1 menos 3x igual a 0. Y ahora reducirla. 3x cuadrado, hay que agrupar este con este. Más 1x menos 3x menos 2x. Ahí quedó pronta la ecuación de segundo grado, donde vale 3a menos 2b y menos 1c. No lo voy a hacer la resolución, eso queda como ejercicio para ustedes y además está explicado en el teórico, pero estaría bueno que lo hagan. Si aplican la fórmula les queda una solución, da 1 justito, y la otra solución da